Un orgasmo es una solución muy a mano, que relaja el cuerpo y además es muy sano. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es bien. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es bien. Si ya nunca viene la sangre de vida, tómalo con calma y vive más tranquila. Lo que divertirse y tomárselo todo, con filosofía y mucha sabiduría. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es bien. Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna, es buena, es bien. Hola, hola, ¿quién está por ahí del otro lado? Gracias por estar acompañándome en este día. Estoy aquí compartiendo sobre mujer alquimia, arte y espiritualidad dentro de este ciclo de charla ubicada dentro de este mes de visibilización del ciclo menstrual. Y bueno, esta es la tercera charla. Anteriormente hemos estado viendo menstruación consciente y también cuidado de la matriz en relación al autoconocimiento y asimismo también a los cuidados que establecemos a la misma y cómo ellos redundan holísticamente, ¿no? Integralmente en todos nuestros planos, ¿no? Y hoy venimos a hablar sobre esta cuestión, sobre el poder de la alquimización que tenemos cada una de nosotras y su relación y su vínculo con el arte y con la espiritualidad. Y antes de continuar, pues presentarme honrando a mi madre y a mi padre. Soy María Cristina y honrando este camino misional que forma parte de estos ciclos de charlas, ¿no? De acercar otra mirada, ¿no? Otra mirada con perspectiva y sobre todo con profundidad a aspectos que quizás son o que podemos concebirla en un momento determinado como banales, cotidianos o como simples, pues poder incorporar una mirada profunda a cada una de esas temáticas para poder observar y profundizar en ellas, descubriendo que realmente hay todo un mundo de posibilidades, que hay muchísimo más de lo que quizá en un inicio nos podamos imaginar, ¿no? De hecho, siempre cuando acompaño algún proceso, siempre me gusta como rescatar el hecho de que es el principio de un ciclo que no tiene fin, ¿no? Cuando nos sumergimos en a cuestionarnos las creencias que siempre nos han sostenido, que han sostenido la estructura de nuestra vida. Y bueno, en el momento en el que comenzamos a cuestionarnos y a poder incorporar desde una apertura de mente, desde una apertura de corazón, otras cuestiones, evidentemente ya nunca más podemos volver atrás, ¿no? Sino que justamente cada vez más cosas o más aspectos nos causan inquietud, ¿no? O nos motivan a seguir descubriendo. Así que, bueno, esta es una oportunidad que tenemos de compartir mediante estas charlas algunas cuestiones que están precisamente invisibilizadas o estigmatizadas, que tienen en torno a estas cuestiones muchos aspectos que lo hacen prejuicioso o que inclusive han hecho que se convierta en tabúes, ¿no? Así que me parecía muy importante hablar sobre algunos de estos aspectos de manera abierta y que podamos entre todas co-crear una nueva realidad, conectando realmente con la sabiduría de nuestro cuerpo, siempre teniendo presente que nada de lo que pueda en algún momento compartir pretende ser compartido desde un lugar eh, impositivo, ¿no? Sino simplemente el compartir mi propia vivencia, mi propia experiencia de mi propio camino personal y como acompañante, mis propias reflexiones
y cómo podernos dar cuenta que ese cuestionamiento que nos podemos hacer nosotras mismas sobre estas temáticas y encontrar la sabiduría dentro de nosotras. Podernos quedar con aquello que resuena y con aquello que no, pues bueno, pues simplemente dejarlo ir, ¿no? Y no aferrarnos mucho a ninguna idea concreta, sino realmente el motivo principal y para mí lo más importante de conectar con nuestra menstruación es el hecho de que nos permite bajar, ¿no? al cuerpo y reconocernos y poder desde ese reconocimiento comenzar a conocernos de forma profunda y podernos entregar y dar en cada momento aquello que necesitamos, ¿no? Sobre todo también darnos mucho amor, mucha comprensión y mucho reconocimiento, ¿no? Que también eso es algo que necesitamos y en ese reconocimiento es que descubrimos nuestro propio poder, ¿no? Nuestro propio poder, precisamente, nuestro propio poder alquimizador, ¿no? Que es de lo que venimos concretamente a compartir en este día. Y es que, ¿en qué consiste, no? Ser mujer alquimia. Bueno, pues ser mujer alquimia realmente es incorporar una conciencia, ¿no? A una misma para con algo que siempre está ocurriendo, pero quizá sin poner toda la atención que implica, ¿no? Como decía, simplemente cambiar la mirada, cambiar la perspectiva y desde ahí poder observar algo que es común como algo profundo. Las mujeres tenemos ese poder alquimizador como algo intrínseco dentro de nosotras mediante precisamente la conexión con nuestro ciclo menstrual, ¿no? Es precisamente, como comentaba en la primera charla, que hablábamos de diferentes arquetipos, de diferentes fases, pues podríamos decir que el momento en donde estamos con ese potencial más vivo en nosotras, aunque realmente nos acompañe siempre esos dones o esas capacidades, pues cuando estamos vivos en nosotras es cuando estamos atravesando esa fase lútea en donde nos encontramos en la etapa o en la fase premenstrual, ¿no? ¿De qué nos habla esa etapa? Un poco para contextualizar, nos habla de despedir, de desapegarnos, nos habla de ir dejando de prestar más atención hacia lo que ocurre de nosotras hacia afuera para empezar a poner nuestra mirada hacia adentro, ¿no? Y ahí es donde realmente reside la alquimia, ¿no? Puesto que muchas veces queremos o deseamos ver la transformación fuera de nosotras, en el mundo, en determinadas personas de nuestra familia, nuestros compañeros, compañeras. Sin embargo, el poder de transformación siempre va a empezar de adentro hacia afuera. Nunca ocurre que sea lo de afuera el condicionante o el detonante de lo que tiene que pasar dentro, porque de hecho una misma circunstancia, cada persona la puede tomar desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Entonces esa etapa premenstrual nos habla del poder empezar a comenzar el descenso hacia nuestra inconsciente, hacia el descenso hacia la muerte también, ¿no? Hacia el cierre o el fin de un ciclo, ¿no? Que culmina con esa menstruación, pero que al mismo tiempo comienza, ¿no? También con ella. Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿O de qué nos habla esa fase y ese momento, ¿no? Y por qué está vinculado con esa mujer alquimia? La alquimia se hace a través de la transformación del poder de transmutación, ¿no? El poder de transformar algo que estaba en un estado determinado previamente y que pasa justamente a otro estado totalmente opuesto, ¿no? Como sería dentro de nuestro ciclo el poder tener la referencia de que mientras que estamos ovulando estamos totalmente en un momento muy fértil, ¿no? De mucha vida, de mucha plenitud, y cómo atravesado ese momento de pronto nos sumergimos en un momento en donde lo que se nos pide es, vale, esto
o bien se ha fecundado y va a transformarse hacia la vida, y determinadas cosas deben ser también despedidas, o bien no se ha fecundado y entonces esto me está conduciendo a otro lugar, ¿no? A otro lugar de cambio, de transformación, ¿no? Principalmente asocio este momento o este proceso, lo vinculo mucho por regla general con nuestras relaciones, ¿no? Empezando también, como decía, por la mirada de que las relaciones comienzan desde nuestra individualidad, es decir, si yo no tengo una buena relación con esas partes más sombrías o inconscientes de mí, si no las le estoy posibilitando a ese inconsciente traerlo al consciente para ver qué mensaje me trae toda esa información que está oculta, estoy como negando esa capacidad, ¿no? Entonces es un momento en donde por regla general nuestra intuición va estando más a flor de piel y podemos tener más posibilidad de recordar nuestros sueños, ¿no? Y al poder dentro de esos sueños saber que cada uno de esos sueños nos trae un mensaje sobre nosotras mismas, sobre las vivencias que estamos experimentando, quizás muchas veces con cosas que a lo mejor no han sido resueltas de nuestro pasado y que están ahí pendientes de ser miradas, ¿no? O de ser vistas o de ser reconocidas, ¿no? Y lo vinculo especialmente con las relaciones. Bueno, dentro de la conciencia cíclica del sagrado femenino tenemos esa oportunidad de explorar con profundidad en cada uno de los ejes, ¿no? Que sostienen cada etapa de vida, cada fase lunar, cada fase de nuestro ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente, si tuviese que aquí comentar toda la vinculación, no terminaríamos, ¿no? Que por eso parece estar el proceso en sí, para poderlo integrar de a poquito, desde nuestra propia experiencia y llevándolo a nuestra vida. Pero sí poder rescatar el hecho de ese vínculo con las relaciones, también para con nosotras hacia afuera. De hecho, principalmente los procesos que guío, podríamos poner nuestra mirada en dos concretamente, que sería uno está el sagrado femenino y como complementario el sagrado masculino, en donde lo que hacemos es precisamente alquimizar, ¿no? Reconectar con este poder que tenemos nosotras y poder observar cómo yo me he relacionado, ¿no? Cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con mi pareja, cómo me he relacionado con relaciones pasadas. Y desde ese reconocimiento, darme la oportunidad de ritualizar, ¿no? Y cómo ese ritual, esos ritos, nos permiten aunar tanto el arte como la espiritualidad. Porque el arte, en este caso, sería esa posibilidad que tenemos de expresión creativa, ¿no? Que justamente también es de lo que nos habla ese poder alquimizador. Porque a lo que se nos invita es a poder descubrir que dentro o en esos aspectos inconscientes, si yo realmente empiezo a prestarle atención y le doy un lugar y me empiezo como a amigar o a abrazar esa sombra que hay en mí o esas partes que me incomodan, voy a poder descubrir realmente que ahí reside mi mayor fortaleza, ¿no? En ese poder de transformación. Y que además, cuando yo me alío, ¿no? De alguna manera con esa parte oscura o sombría de mí, o incómoda, o bueno, el nombre que le queramos poner de alguna manera, van a dejar de ser mis enemigas, sino que van a permitirme ver que más allá de lo consciente hay cosas que también necesitan ser abrazadas y no rechazadas, ¿no? Puesto que también debemos partir del hecho de que todo lo que rechazamos persiste. Sin embargo, que cuando lo integramos en nosotras es que podemos, y al integrarlo, transformarlo, es que podemos caminar. Vale, sí, pues quizá yo puedo ser una persona poco tolerante, tener esa conciencia y estar alerta, ¿no? En los momentos en que a lo mejor
salga eso de mí, aflore y poder decir, vale, bueno, ¿y qué me está pasando esto? ¿Con qué se relaciona? ¿O de qué me está hablando? ¿No? Vale, hay un sentido del por qué yo tengo en mí, dentro de mi personalidad, este aspecto, ¿no? Y el arte también como el hecho de poder, de hecho lo vemos, ¿no? En muchas personas que son muy creativas, como por ejemplo de la basura pueden rescatar y hacer obras magníficas, ¿no? Tanto visualmente como en relación al mensaje que transmiten, ¿no? Entonces, es como una invitación a poder ver que dentro de todo aquello que nos vamos desapegando, dentro de todas esas hojas que caen de los árboles en otoño, existe la posibilidad de crearnos desde un lugar distinto, ¿no? Desde esa transformación, dar lugar a, bueno, esto ya no está más presente en mi vida, entonces ahora yo tengo la capacidad de poder crear una nueva realidad, ¿no? Una nueva oportunidad de crearme desde cero, ¿no? No sería desde cero como tal, ¿no? Porque realmente sería desde el aprendizaje que me ha aportado esa experiencia previa, ¿no? Y así ir constantemente en esta espiral de la vida, ciclo tras ciclo, ir siguiendo profundizando en mí, en mi interior y en mi propia sabiduría, como decía al inicio, ¿no? También dentro de este arte, me gustaría en esta charla poner un foco especial en la sangre menstrual, que precisamente para eso estamos haciendo este ciclo de charlas, ¿no? En el sentido de que en la medida en que nosotras, esa sangre menstrual que en un momento determinado, con toda esa carga, esa influencia y ese condicionamiento que hemos tenido de forma normativa y sistemática para con nuestra sangre menstrual, yo puedo, ¿no? Crear un nuevo compromiso desde la conciencia y establecer ese compromiso hacia el reconectarme desde otro lugar para con mi sangrado, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues empezar a tener contacto con él, ¿no? Dejar de verlo como un desecho, que es un poco a lo que se nos invita con la serie de productos que nos encontramos en el mercado, ¿no? Que son productos desechables. Sobre esta cuestión concreta hablaré en mayor profundidad en la última charla, que es la del próximo viernes, que hablamos de sustentabilidad. Pero simplemente como mencionar y comentar el hecho de que cuando nosotras usamos un salva slip, una compresa, que es de uso desechable, de alguna manera estamos como concibiendo que nuestra sangre menstrual es también es basura, ¿no? Por así decirlo, porque ahí hacia donde la botamos, ¿no? La echamos hacia la basura. Entonces, esta invitación a través de este reconocimiento de nuestro poder alquimizador es poder conectar con nuestra sangre como algo sagrado, como algo que forma parte de nosotras, que nos ha estado acompañando, que nos ha traído mensajes, que nos ha traído fortaleza, que nos ha traído también descanso y esa alquimización de nuestra propia vida. Y el poder relacionarme podernos relacionar con nuestra sangre menstrual de forma natural, ya en sí va a ser un gran proceso. Poder, por ejemplo, cambiar, ¿no? Sobre todo de uso de recogida de la sangre, eso ya es un gran paso, ¿no? hacia el reconectar con mi mujer alquimia, ¿no? Porque me va a permitir enfrentarme a mis propias creencias o enfrentarme a la estructura que me ha estado sosteniendo durante mucho tiempo, ¿no? Y luego, por otro lado, para quienes quieren quizás conectar de una forma, o sea, quizás quienes ya han atravesado ese umbral de estar en contacto con su sangre, tocarla, quizás olerla, pueden empezar a conectar con ella desde un lugar también artístico, espiritual y creativo, ¿no? Como, por ejemplo, pues podemos ver cómo hay
bueno, ya quizás no es algo como tan elitista, ¿no? Porque cada vez somos más las mujeres que usamos nuestra sangre como en un proceso de empoderamiento precisamente y de transformación, poder usar nuestra sangre para crear, para hacer una creación, ¿no? Y el proceso en sí es muy interesante. Si nunca lo has realizado, te invito a que lo hagas, te invito a que te permita, a que te dé ese permiso, esa oportunidad para crear desde lo más sagrado que hay en ti, en tu cuerpo, y ver cómo te sienten, ¿no? Escuchaba a una hermanita, una cuestión muy interesante, se llama Mujer Ritual, hizo por aquí, también por Instagram Live, una charla con otra chica, y hablaba de que ella también hacía oráculos con su sangre, ¿no? Y sería cogiendo dentro de ese papel en blanco, dejar caer a través de nuestros dedos una gota en ese folio en blanco, doblarlo y cuando lo abrimos poder leer qué aparece ahí, ¿no? Porque nos vamos a quedar seguramente muy sorprendidas y vamos a poder hacer una interpretación de la misma, ¿no? También hay otras herramientas que se pueden usar inclusive para hacer secado de nuestra sangre y quizás no usarla en el mismo momento en donde estamos, sino inclusive a través de ese secado que yo pueda tener este elemento como algo integrado en mí, ¿no? En mi día y en mi forma de expresar, ¿no? Creativamente. Quizás comparta alguna pauta sobre esto porque me resulta muy interesante, ¿no? Tener esa posibilidad de que inclusive quizás cuando ya no estemos menstruando, poder seguir teniendo relación y acceso a la misma, ¿no? Y luego también para finalizar, pues me gustaría comentar dentro de este poder alquimizador que tenemos y es el hecho de cómo mediante la siembra de nuestro sangrado, tenemos la posibilidad de conectar con la transformación de nuestra herida más profunda, inclusive en algunas que son muy lejanas o inclusive aquellas que han sido heredadas a través de nuestro linaje, ¿no? De nuestros ancestros, de nuestras ancestras, cómo esas memorias siguen y estando vivas y manifestándose a través de nosotras y de nuestros cuerpos. Entonces, darnos esa oportunidad y ese permiso de reconectar con la tierra, reconectar con nuestro cuerpo, que también es precisamente esa representación de la tierra, y transformar nuestra memoria, ¿no? A través de un compromiso de siembra, ¿no? ¿Cómo se haría, no? Esa siembra? Bueno, pues bien se puede hacer de forma directa. Si yo tengo acceso a la tierra, a cualquier cachito de tierra, puedo directamente hacer esa conexión desde mi matriz hasta la matriz de la madre tierra, ¿no? Pero también puedo hacer una recolección de mi sangre y luego entregarla también a la tierra. Si no tenemos acceso a la tierra como tal, como decía, también puede ser a lo mejor entregarla a nuestras macetitas, ¿no? Bueno, a lo que tengamos, ¿no? Accesible como tierra. Y hablo de crear un compromiso porque si hay alguna cosa concreta, ¿no? Que yo quiera transformar y que evidentemente en función de lo profunda que sea esa herida, yo voy a saber desde mi sabiduría interior cuánto permiso debo darme para alquimizar esa herida, ¿no? Concreta, ¿no? Entonces, pues quizás crear un compromiso de 1 año o crear el compromiso de 6 meses, de 6 ciclos, bueno, porque pueden no coincidir con meses como tal, ¿no? Pero sembrar un compromiso con un determinado número de ciclos y cada vez que yo voy a entregar, a devolver mi sangrado, hacerlo desde ese lugar, ¿no? De comunicación, ¿no? Precisamente con la naturaleza, con la madre tierra, de poderla expresar
madre, aquí te entrego esto que a ti te pertenece, ¿no? Este sangrado que me ha acompañado, que me ha enseñado y mediante el cual deseo purificarme y transformar esta herida de dolor, de castración, de sumisión, bueno, ya cada una va a saber, ¿no? Exactamente qué es lo que le mueve a cada una dentro de su propio proceso, ¿no? Pero en la medida en la que nos conectamos con nuestro sangrado menstrual y hacerlo desde este lugar de conciencia, nos va a permitir poder vivir cada ciclo desde ese lugar de intención, crecimiento de mi intención, plenitud de la misma, de crecimiento y purificación, ¿no? Que sería todo el ciclo completo, ¿no? Así que, bueno, pues me parece que es muy interesante y yo misma lo he experimentado por mí misma con dolores muy profundos, ¿no? Que estaban realmente somatizando heridas, que estaban somatizando emociones cristalizadas en mí y que en la medida en que me he permitido crear otro tipo de vínculo a través de mi propio cuerpo, he podido ver cómo cada una de esas memorias se iba liberando, ¿no? Y mi conciencia iba haciendo también una serie de conexiones, de revelaciones concretas que, bueno, que realmente se quedan para mí, ¿no? Para la propia experiencia personal, que es absolutamente mágica en sí misma, ¿no? Por eso es que te vengo a compartir esta información, para que tú también puedas tener esa oportunidad de transformación de tus propias heridas, creando un compromiso profundo contigo, también con la tierra, ¿no? Y con esa conexión sagrada, ¿no? Entre todos tus planos, ¿no? Entre tu cuerpo físico o material, entre tu cuerpo emocional, tu cuerpo psíquico, mental y tu cuerpo energético, ¿no? Poder darnos cuenta que cada vez que estamos menstruando, estamos realmente vivenciando un rito, ¿no? Un ritual como tal, ¿no? Así que, bueno, no sé si haya por ahí alguna pregunta para quien está ahí experimentando esta charla en directo. Pues estaré encantada de responder y si no, igualmente pues podéis contactarme por mensaje privado en cualquier caso y estaré encantada de comentaros y de responderos si algo está en mi mano, poder responderlo y si no, pues bueno, con honestidad responder lo que esté en mi mano. También hay muy interesante, hay una hermosa mujer que está trabajando con alquimia menstrual y ella está compartiendo una fórmula determinada con la que transformar nuestra sangre en medicina como tal, ¿no? De hecho, hay algunos textos, ¿no? Que he publicado en relación, los pasados días, en relación a la menstruación como tabú, y hablaban de que ya desde la antigüedad se concebía ese concepto, ¿no? El hecho de cómo la sangre puede sanar, ¿no? Como tal. Así que es muy interesante, si estás interesada en esa cuestión de seguir explorando y profundizando, te invito a que veas su perfil que se llama así, Alquimia Menstrual. Y hay muchas mujeres que me parece muy interesante poder salir también desde nuestra mirada de evidencia científica de lo normativo, de lo institucionalizado, sino también darnos la oportunidad de descubrir de cómo nosotras mismas vamos creando una historia nueva, ¿no? Y ella, por ejemplo, va recogiendo los relatos de otras mujeres de cómo con sus propias medicinas van transformando, alquimizando y sanando, porque el arte, o sea, sanar también es un arte, pues van sanando sus propias heridas, sus propias desarmonías, sus propios desajustes y, y me parece muy interesante, ¿no? Poder llegar a ese punto de conexión con nuestro cuerpo, de poder darnos cuenta que todas las respuestas de verdad y físicamente inclusive están en nosotras, ¿no? Y cómo nosotros podemos tener esa posibilidad de sanarnos, ¿no? A nosotras mismas y en la medida en la que vamos adquiriendo esos conocimientos,
esa sabiduría, poderlo compartir con el resto de personas que están interesadas en hacerse soberano y soberana de su propia vida y de sus propias decisiones y de su propia salud, ¿no? De su propia salud integral. Así que, bueno, eso es lo que traía hoy para compartirte, contarte que este domingo vamos a estar compartiendo un taller específico sobre la sabiduría de la sana pausia, de ese momento en donde ya nos hemos despedido de forma completa de la menstruación. Así que si estás interesada en esa cuestión, eres más que bienvenida. Gracias por estar ahí del otro lado y bueno, abrazo y os saludo de corazón a corazón a cada una de vosotros y de vosotras y estamos conectados, tejiendo y honrando quienes somos. Un abrazote inmenso y nos vemos por aquí. Chao, buena tarde.